La historia que les comparto a continuación es 100% real, y aunque la misma sucedió en el año 2001, todos la han conservado como un hecho que jamás van a olvidar. Don Carlos y su hijo Pedro vivían en una finca cerca del norte de Veracruz. Don Carlos era administrador de un potente ganadero de Pánuco, Veracruz. Un día bastante complicado, Don Carlos y su hijo decidieron quedarse en el rancho, ya que no querían que los sorprendiera la noche en el camino, pues el trabajo de ese día había sido más pesado que los anteriores, y estaban muy cansados para caminar, así que pasarían la noche en el rancho. Realmente no estaban preocupados, porque tenían todo lo necesario para dormir muy cómodos. Don Carlos y su hijo, acompañados de los peones, decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar. Estaban conversando sobre todas las actividades que les deparaba la siguiente semana, pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos platicaban. Una gran bola de fuego iba y venía cerca del potrero, algo bastante aterrorizante, pero don Carlos y los demás, lejos de estar asustados, estaban sonrientes. Todos intentaban explicarle al joven que esa bola de fuego que iba y venía era una bruja que se estaba paseando por el lugar. Ya era costumbre que los molestaran a esas horas, especialmente en ese lugar, estando completamente solos, donde muchas manifestaciones se observan ya entrada la noche. A pesar de que don Carlos se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba contener la calma, así que decidió esconderse dentro del rancho y se trató de proteger cerrando todas las puertas. Las brujas son capaces de oler el miedo, pero hasta don Carlos, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por eso entró a la casa y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad piensas que estas puertas te van a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres miedo. Ten tu corazón tranquilo, y eso te mantendrá a salvo. Luego de esas palabras, Pedro intentó dormir, pero le resultaba imposible sacarse de la mente esas cosas que había visto aquella noche. A la mañana siguiente, notaron que de entre los trabajadores faltaba uno. Este llegó muy tarde para desayunar en el rancho. A los demás les sorprendió su estado. Sin embargo, don Carlos, quien era el que daba la última palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. En el pueblo, el rumor de la existencia de un nahual que habitaba cerca de la zona se empezó a difundir, pues varias mujeres habían desaparecido, además de que muchos animales de establo eran encontrados muertos de maneras muy violentas. No faltó quien dio testimonio de haber visto un extraño animal, una mezcla entre perro, lobo y humano, rondar los caminos del pueblo durante la noche. Pero lo que en verdad detonó el odio del pueblo para exigir la cabeza de aquella bestia fue la muerte de Rocío, la mujer más hermosa del pueblo, que era pretendida por muchos hombres de la región. Después de que pasaron 2 semanas de su desaparición, encontraron su cuerpo tirado en medio del monte. La escena era brutal. Todo el cuerpo de la joven estaba lleno de arañazos bastante profundos. Su cabello estaba completamente lleno de baba y tenía señales de abuso. Esto hizo que todos los habitantes se dieran a la tarea de encontrar a aquella bestia. Una noche, don Carlos estaba durmiendo y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente. Don Carlos, necesito que atienda, por favor. El hombre salió asustado y preguntó qué pasaba. Grande fue su sorpresa al darse cuenta que un comandante municipal estaba parado enfrente de la casa. El oficial, visiblemente asustado, le dijo: «Señor, uno de sus trabajadores llamado Juan es un brujo. Practica la magia negra
y todas las noches se convierte en una clase de lobo para matar y robar a la gente del pueblo. Además acosa a las mujeres y literalmente nos está volviendo locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar. De lo contrario, usted tendrá que pagar los daños que el hombre está causando. Don Carlos se rascó la cabeza y le dijo al comandante: déjeme dormir y mañana temprano me doy una vuelta por su oficina. Cabalmente el hombre cumplió lo que dijo y a primera hora estaba presente en la comandancia municipal. Le exigía que le comprobara que su trabajador era un brujo nahual, o de lo contrario no estaba dispuesto a despedirlo de ninguna forma, pues era un elemento bastante trabajador. El comandante estaba consciente de que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se convertía en aquella bestia, pero todos estaban seguros que era él, pues de mera casualidad, la noche anterior, uno de sus vecinos le llevaba un plato de comida, pero se dio cuenta que no había nadie en casa, y como se tenían mucha confianza, se le hizo fácil entrar y dejar el plato en la mesa, para llevarse una impresionante sorpresa, al darse cuenta que adentro de la casa de Juan se encontraban pertenencias de algunas mujeres que habían desaparecido, pero especialmente reconoció los aretes de Rocío, los cuales había recibido de su abuela, una persona muy conocida en el pueblo. Dicho vecino fue quien dio aviso a las autoridades, pero el comandante sabía que nada podía hacer, pues era algo que no estaba en sus posibilidades. Después de escuchar todo esto, don Carlos sabía que estaba metido en un gran problema, pero no iba a despedir al muchacho sin evidencia contundente. Él era justo, y no iba a dejar que unos chismes dañaran la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, don Carlos se daría cuenta de su error. En una ocasión, todo el personal tuvo que pasar la noche en el rancho de nueva cuenta, porque la jornada laboral había sido demasiado complicada y estaban bastante retrasados. Mientras todos dormían, don Carlos escuchó ruidos cerca de las caballerizas. Los animales estaban asustados y de inmediato salió a revisar. Con ayuda de algunos reflectores, logró ver entre las caballerizas y la barda perimetral un animal que se movía con gran agilidad, evitando ser descubierto por la luz de los reflectores. Cuando don Carlos afinó la vista, casi se va de espaldas al ver a un perro parado en dos patas. Ese animal medía casi 2 metros de altura, tenía el hocico alargado y unos ojos rojos como las brasas del carbón. Sin embargo, esa criatura no lo atacó, simplemente salió corriendo en dirección al monte. Don Carlos despertó a todos y se dio cuenta que otra vez faltaba un trabajador. Esto le quitó las dudas que tenía, pues Juan no estaba con ellos. Furioso, don Carlos fue por su escopeta y caminó a la casa de Juan para acabar con él. Se llevó una gran sorpresa, pues el comandante y varias personas del pueblo estaban afuera de la casa de Juan. Derribaron la puerta, pero no había nadie. Solo encontraron pedazos de ropa que pertenecía a las víctimas de aquella bestia maldita. Revisaron toda la propiedad, pero no encontraron a Juan. Sin embargo, don Carlos se dio cuenta que a la distancia, entre algunos árboles, se escondía la figura de aquella bestia. Fue el único que lo vio, porque los demás se ocuparon en quemar la casa de ese maldito nahual. El hombre salió corriendo en busca de esa bestia. Iba disparando tiros al aire para intentar matarlo, hasta que un disparo acertó, pero cuando se acercó a mirar en donde había caído la bestia, solo encontró un gran charco de sangre que olía asqueroso. A la mañana siguiente todos estuvieron buscándolo, pero no encontraron nada. Pasaron algunas semanas y luego algunos años, y de aquella bestia no se supo nada más. Se dice que Juan, o el gran nahual de Pánuco, sigue habitando cerca de la zona,
pues después de tanto tiempo, mucha gente ha reportado haber visto un gran perro negro en el monte. Lo curioso de esto es que algunas de esas personas son habitantes recién llegados y no conocen la historia de Juan. A los ancianos del pueblo no les sorprenden esos comentarios, porque saben que los nahuales logran vivir más años que una persona normal, y como su casa fue quemada, seguramente el libro de magia negra que le permitía convertirse en ese feroz animal también se quemó, condenándolo a pasar el resto de su vida convertido en ese maldito perro.